unidad productiva o apoyo en una institución estatal, ONG o ESAI. Como les digo, les voy a hablar de contrato de aprendizaje. Con la ley 2466 del 2025 se cambió el concepto del contrato de aprendizaje, ahora se llama contrato laboral especial y a término fijo, y se rige por las normas sustantivas del Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, voy a minimizar acá un poquito esto porque para poderme mm, dar cuenta si ustedes levantan la mano, listo, voy a estar pendiente. Bueno, el contrato de aprendizaje se puede iniciar tanto en etapa lectiva como en etapa productiva. ¿Listo? Si inician en etapa lectiva, la empresa debe pagarles el 75% de un salario mínimo y afiliación a Seguridad Social, que es a la EPS, y a ARL, perdón. A esos dos debe asegurarlos, a EPS, a ARL, y les paga el 75% del salario mínimo. Por ejemplo, si ustedes hoy terminan la etapa lectiva y ya tienen contrato de aprendizaje, mañana inician la productiva, entonces mañana inician a la empresa y a partir de mañana les empiezan a pagar el 100% del salario mínimo, siguen con la afiliación a EPS, a ARL y empiezan a pagarle todo lo de el sistema general de seguridad social, como todo lo de ley, pensión, cesantías, vacaciones, em, todo lo de ley. ¿Listo? Si no ellos consiguen un contrato de aprendizaje en la etapa lectiva, lo pueden iniciar desde la etapa productiva de una vez. Y pues de una vez inician con el 100% del salario mínimo y con todo lo que tiene que ver con seguridad social, ARL, EPS, em, cesantías, afiliación a pensión, caja de compensación, subsidio de transporte, todo lo de ley como cualquier empleado. Les recomiendo consultar la circular 0083 de 2025, que es como donde está toda la normatividad de contrato laboral especial a término fijo. Sí, está más a fondo, porque pues yo les hablo como de cosas importantes, pero pues si ustedes la quieren leer, la pueden conseguir ahí. El aprendiz tiene unas obligaciones, obviamente en su etapa lectiva, pues es cumplir con el reglamento y con las competencias de formación. Si ustedes no están al día con sus competencias, no pueden iniciar un contrato de aprendizaje. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Y en la etapa productiva, seguir cumpliendo con el reglamento del aprendiz, porque igual siguen siendo aprendices, cumplir con el horario que les estipula la empresa, acogerse a las políticas y cumplimiento y reglamento de la empresa. Pues deben tener en cuenta que las actividades que la empresa los ponga a hacer, pues deben ser relacionadas con la formación que ustedes tuvieron. Obligaciones de la empresa, hacer los pagos de apoyo de sostenimiento a tiempo. Debe pagarles obviamente la ARL, afiliarlos a EPS, a ARL, sus pagos mensuales, tanto el apoyo económico durante la etapa lectiva como ya el sueldo en etapa productiva. Vincularlos a ARL, pensión, cesantías, pagarles todos los auxilios, dependiendo de la etapa en la que estén. Debe permitirle realizar la etapa productiva o sus prácticas en la espacialidad en la que se formaron. Deben informar al SENA y a su instructor de seguimiento cualquier novedad que tengan. Bueno, los contratos de aprendizaje tienen unas causales de suspensión. Una de ellas es la licencia de maternidad. ¿En qué consiste? Que pues cuando hay cuando hay un embarazo, obviamente lo primero que hace la aprendiz es informar, ¿no? Que está embarazada a la empresa. Y esa empresa debe hacer una prórroga a ese contrato. Que es una prórroga? Alargarlo mientras nace ese bebé y se cumple la licencia y cuando termine la licencia y la etapa de lactancia,
entonces vuelve y se vincula a la empresa y pues termina su contrato de aprendizaje. Otra de las formas o causales de suspensión es pues por fuerza mayor. De acuerdo a eso, pues ya la empresa se basa en el código sustantivo del trabajo. La cancelación del contrato antes se podía hacer, esto debemos modificarlo, porque ya no se puede hacer, o sí se puede hacer, se puede cancelar el contrato. ¿Cuál es el problema? Bueno, acá decimos ¿por qué se puede cancelar un contrato? Por mutuo acuerdo, porque llegan a un acuerdo entre la empresa y el aprendiz y dicen no podemos continuar con el contrato, listo, se termina, se cancela. Cuando hay cancelación de matrícula, obviamente se debe cancelar el contrato. Cuando hay bajo rendimiento o faltas disciplinarias cometidas por el aprendiz o por incumplimiento tanto del aprendiz como de la empresa, se cancela el contrato. Una mala noticia acá es que no se puede tener un segundo contrato, solamente un contrato en la vida. ¿Listo? Esto no lo voy a ahorrar, que no podemos tener más de un contrato de aprendizaje. Solamente un contrato se puede tener y si se cancela, ya haya sido porque cerraron la empresa o por falta del aprendiz, por lo que haya sido, no hay posibilidad de hacer otro contrato de aprendizaje, ¿sí? La única forma es con una cadena de formación, pero para hacer una cadena de formación, el contrato anterior tuvo que haberse culminado. ¿Sí me hago entender? O sea, se tuvo que haber certificado ese aprendiz con esa modalidad de contrato de aprendizaje. ¿Cuáles son estos casos? Por ejemplo, alguno de ustedes hizo un técnico antes eh, en administración y ahora está haciendo un tecnólogo en administración. Ahí se envía un estudio por parte de coordinación académica y si ellos determinan que puede tener un contrato de aprendizaje por cadena de formación, se lo van a activar. ¿Listo? Pero pues tuvo que haber terminado el contrato anterior. No se puede cancelar un contrato con una empresa y tener un nuevo contrato de aprendizaje. ¿Listo? Si se cancela el contrato, debe buscarse una modalidad distinta para poderse certificar. Para los contratos de aprendizaje manejamos un aplicativo que es el SGBA. Bueno, voy a parar acá un segundo y le voy a dar la palabra a Andrés, pero bueno, como no los escucho, entonces si quiere su merced me escribe por el chat. Bueno, Judy me escribió que ella tuvo un contrato en el año 2016 como tecnólogo. Judy, en este momento, si su merced va, para poder tener otro contrato de aprendizaje, tiene que estar haciendo una carrera profesional. ¿Listo? Porque es en secuencia. No se puede, no se puede, que lo hice con tecnólogo y ahora ahí estoy haciendo un técnico. No se puede hacer contrato de aprendizaje porque debe ir en forma ascendente. ¿Sí? O sea, no podría tenerlo. Su merced ahorita si ya tuvo contrato con tecnólogo, tendría que hacerlo con una carrera profesional. Y pues creo que no es el caso porque pues en el SENA no hay profesión, no hay carrera profesional. Si estudia en una universidad algo que tenga que ver con lo del tecnólogo, podría ser el estudio de cadena de formación. Andrés Estrella, y yo antes de empezar el técnico y actualmente me encuentro laborando en una empresa. ¿Cómo hago yo para hacer mi etapa productiva y graduarse? Si usted lo quiere hacer con esa empresa, debe escribir un correo a la profe Vilma. Ella es la profesora que maneja las otras modalidades, no contrato de aprendizaje, sino las otras modalidades de etapa, ¿de qué? Para certificarse. Entonces le escribo un correo, espéreme, yo verifico acá el correo de ella y se lo copio, para que su merced le escriba un correo y le dice que, que cómo puede hacer un contrato laboral
que usted ya tiene un contrato laboral con su empresa y que está estudiando algo similar, que si lo puede hacer o que con qué modalidad lo podría hacer. Denme un segundito, acá les escribo en el chat el correo de la profe Vilma. Es Vivi, todo en minúscula, Vivi la H, arroba sena punto edu punto co. O ella maneja otro correíto que es etapa práctica cgao arroba, perdón, cgao 2 arroba gmail. ¿Listo? Esos dos correitos que les compartí son para las otras modalidades. ¿Listo? De certificación. A esos correos pueden escribir para preguntar información sobre esas modalidades. Bueno, y es necesario, si hago un técnico en contabilidad y luego un tecnólogo, espera que se fue. Si hago un técnico en contabilidad y ya luego un tecnólogo en administración, ¿se puede contratar aprendizaje? Debe solicitar un estudio de cadena de formación. Si el primero fue técnico y el segundo tecnólogo, solicite cadena de formación y ahí le dicen si se puede dar o no se puede dar esa cadena de formación. ¿Listo? Si ya tuvo un contrato de aprendizaje anterior. Si no tuvo contrato de aprendizaje, puede tenerlo sin problema. ¿Listo? Entonces, para ese caso, debe escribirme a mí, que mi correo es fn, porque eso ya tiene que ver con contrato de aprendizaje, eso es conmigo. fncastillo arroba sena.edu.co. Carol dice Samuel, bueno, tuve con Liliana, hola, buenas noches. Si hago pasantías, ¿tengo derecho a hacer contrato de aprendizaje al hacer después el tecnólogo? Sí, claro. No tienen nada que ver las pasantías con el contrato de aprendizaje. Igual también con todos los programas que haga, puede hacer con todos pasantías si quiere, no tiene problema. Eso sí las puedo repetir. Si ya ahí, Esther, si ya hace años obtuve un contrato de aprendizaje en un técnico en mercadeo, ¿con ese técnico no podría acceder nuevamente al contrato de aprendizaje? No, señora. Esther no podría. Luisa Fernanda, donde estoy laborando no me dan la oportunidad de realizar prácticas. ¿Dónde puedo consultar en qué empresa puedo realizar las prácticas? Es que cuando están laborando es un poquito difícil porque contrato de aprendizaje pues no podría tener porque tiene que cumplir un horario y no podría porque ya tiene un contrato. Le tocaría mirar con pasantías, pero pues con pasantías no le pagan. Y en estos casos, o sea, el aprendiz es el que tiene que buscar las empresas, ya sea para contrato, ya sea para pasantías, ya sea para laboral, para lo que sea, el aprendiz es quien debe buscar el sitio.
¿sí? Y decidir pues la forma como las va a hacer. ¿Cuánto tiempo tenemos para iniciar las prácticas? Por ley se deben iniciar apenas terminemos la etapa lectiva, o sea, iniciando el mes de julio. No, no deben iniciar, tienen 18 meses en sí para hacerlas, ¿sí? Para iniciarlas. Si no las inician, máximo 18 meses después de que inicien, de que terminen su etapa productiva, ya no las pueden hacer porque son 6 meses de etapa productiva, ¿sí? En total tienen 24 meses. Entonces no se puede más de ese tiempo. 18 meses para iniciarlas, porque son 6 meses más de etapa productiva. Entonces, si las consiguen a los 20 meses y son 6 meses de productiva, entonces sería 20 más 6, 26 meses. Si son 2 años, ya no les alcanza para certificarse. Máximo, máximo 18 meses después de que terminan su etapa lectiva. Pero pues lo ideal es que entre más rápido inicien, mejor. Más rápido se certifican y menos están penando por tiempo después de que alcancen o no alcancen. Andrés Estrella, donde estoy laborando no me dan la excelente pregunta. Bueno, ese ya lo respondí. De práctica son 6 meses de etapa productiva. Todas estas modalidades, por ejemplo, ese proyecto Lady Lisset, proyecto productivo es con la profe Vilma. ¿Listo? Entonces al correíto de la profe Vilma le puede escribir que cómo, qué pasos debe seguir para hacer su etapa productiva a través de proyecto productivo. A la profe Vilma o al correo de etapa práctica cgao2@gmail.com, que ella maneja esos dos correos. Listo, es la persona encargada. En la empresa donde estoy laborando llevo un año en el área de contabilidad. ¿Me sirve ese tiempo para certificación? Tiene que escribirle eso a la profe, porque creo que eh, debe avisar antes para que le valgan la etapa práctica. ¿Sí? Entonces, entre más rápido le escriba a la profe y ella le diga que sí le valen ahí, empiezan a acotarle el tiempo. Pero pues no sé si tenga que terminar su etapa productiva para que le empiecen a valer el tiempo. Tiene que escribirle a la profe Vilma o a etapa productiva, práctica. De pasantía, ¿qué pasos debo seguir? También con la profe Vilma. Es que yo solo manejo contrato de aprendizaje. La profe Vilma es quien maneja las otras modalidades. En pasantía sé que tienen que conseguir empresa y pues no les pagan normalmente. Listo, hasta ahí. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo la verdad no sé de qué técnicos son ustedes. Tiene que ver con lo que ustedes estén estudiando para poder hacer su etapa productiva. Samuel Gereno, tengo contrato laboral en este momento. ¿Puedo tener vínculo laboral o no? Toca que esas preguntas son más para la profe Vilma. Por contrato, aquí Samuel Gereno dice, tengo contrato laboral en este momento, o sea, tiene un contrato con una empresa, ¿sí? O contrato de aprendizaje. Debe ser contrato con una empresa. Y me pregunta que ya realizó un técnico en asistencia administrativa y que como no tiene secuencia que pueda hacer normal, usted está trabajando en una empresa, no es un contrato de aprendizaje. Entonces puede preguntarle a la profe Vilma si puede en esa empresa misma y preguntar en la empresa si puede hacer ahí su etapa productiva. Buenas noches, yo estoy hablando con la profe Melba sobre mi caso. Cárdenas Pérez Juan Diego. Estoy un poco perdido sobre las prácticas. Soy un profesional en economía y trabajo en un ente público. ¿Con quién debo contactarme para saber lo de la certificación? Con la profe Vilma, igual.
con la profe Vilma. Juan Diego. Zoraida Montenegro, contabilización de operaciones comerciales y financieras. Bueno, deben buscar empresas que tengan que ver con eso para poder hacer su etapa práctica, ya sea con la modalidad que sea. En pasantías no, ni ARL ni EPS, nada. Algunas les pagan ARL y otras no. Deben asegurarlo, afiliarlos a ARL si la empresa no les paga. La página que hay para buscar empresas es a través del aplicativo. Entonces vamos a conocer esta página, que es las que pueden utilizar para hacer un contrato de aprendizaje. Es la página SGBA, se llama, y son las personas pues que puedan tener contrato de aprendizaje que solicitan el usuario y la utilizan. Entonces es esta, inician por aprendices, pero pues primero deben solicitarme el usuario, deben escribirme a mi correo, ya más adelante, bueno, ya se lo dejé en el chat de todas maneras. Me escriben, buenos días, quiero tener usuario en SGBA para contrato de aprendizaje, pero pues ustedes deben saber ya si lo pueden hacer o no. Y diligencian los formatos que yo les envío. Yo les devuelvo un correíto con dos formáticos. Ustedes me los devuelven y yo les migro la información si esos documentos están bien diligenciados. Listo, les envío también esta imagen, que son las instrucciones de cómo diligenciar los documentos. Y ya, estas son las etapas para encontrar un contrato de aprendizaje, que es buscar en el aplicativo, es comunicarse con la empresa solicita la carta de presentación, el SENA se la envía a la empresa directamente, la empresa después registra el contrato y pues inicia el contrato, ya después se termina y todo lo demás. Estos son mis datos, si quieren tómenle una fotico. Esta es mi información para los que quieran comunicarse y hacerme preguntas sobre contrato de aprendizaje, recuerden. Ustedes me dirán si tienen alguna otra duda, alguna otra inquietud, lo podemos dejar así. Si se inicia el contrato de aprendizaje en etapa lectiva, ¿cómo se hace cuando inician una productiva? ¿Se debe renovar contrato? No. La empresa debe registrar el contrato desde, por ejemplo, si están en etapa lectiva hoy, iniciaron el contrato hoy 20 de abril y va hasta finalizar. A ellos en la carta que solicitan y que se les envía, van las fechas de ustedes, cuándo iniciaron lectiva, cuándo terminan lectiva, cuándo inician productiva y cuándo terminan productiva. Entonces, normalmente, si es un contrato de aprendizaje, digamos que hoy ustedes iniciaron, es un ejemplo que les voy a poner, omitan las fechas, por favor, pero es un ejemplo. Digamos que ustedes terminan la etapa lectiva el, el 25 de septiembre de 2026. Y entonces el 27 de septiembre iniciarían práctica, ¿sí? Entonces, si hoy iniciaron contrato, el contrato va a fecha de inicio 20 de abril de 2026 hasta, dice que en septiembre 26 inician práctica y son 6 meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Entonces, marzo 25, 24 más o menos de 2027. Entonces, ahí de una vez va el corrido. Ustedes deben conseguir una empresa que esté en la ciudad donde ustedes están, donde ustedes se puedan movilizar, porque la práctica la tienen que hacer en ese lugar.
Entonces no pueden decir después de que inicia el contrato, ustedes están ubicados, por ejemplo, en Bogotá y consiguieron una empresa en Valledupar, que cuando inician productiva no pueden ir a la empresa. Eso deben verlo antes. ¿Listo? Porque cuando inicien práctica, deben desplazarse a esa ciudad, a esa empresa, para poderse hacer su etapa productiva. El pago, ¿dónde encuentro sus datos, profe? Ya los compartí en la diapositiva. ¿Alguno le tomó foto para que se la compartan en el grupo? Igual mi correíto ya quedó ahí, lo vuelvo a poner. Y mi teléfono. Por favor, el teléfono, tener en cuenta que los fines de semana pues no estoy trabajando. A esta hora, bueno, ustedes, bueno, si me pueden escribir en el día mejor porque yo a esta hora ya estoy en la casa con mis hijos y ya me es difícil contestar el celular. Entonces, en horario de oficina normalmente descontesto o por correo electrónico. Pero el pago debe cambiar, sí, claro. Tan pronto ustedes inician productiva, automáticamente la empresa sabe que el pago cambia. Y las afiliaciones y las prestaciones que empiezan a pagarles pensión solo en etapa productiva. Mientras están en electiva no cotizan a pensión, ni a cesantía, ni nada de eso. Solamente después de productivo. ¿Por qué si en etapa lectiva es un salario diferente? Porque en etapa lectiva es un apoyo económico, es un patrocinio porque ustedes están eh, estudiando, ¿sí? La empresa les está patrocinando el estudio para que cuando ustedes van a productiva vayan a esa empresa a trabajar y ahí sí empiezan a pagarles un sueldo. ¿Listo? Eso mejoró con la reforma laboral que hubo el año pasado, porque antes era el 50% del salario mínimo en etapa lectiva y el 75% en productiva. Y solo les pagaban ARL y EPS todo el tiempo. Esta vez ya después de la reforma laboral empezaron a pagarles el salario mínimo completo, pensión, cesantías, todo lo de ley. ¿Listo? ¿Alguien más tiene dudas o podemos dejar así? No, en etapa lectiva ustedes solamente estudian, por eso es un patrocinio. En etapa productiva es cuando van a la empresa. Listo, vamos a dejar un minutico más a ver si alguien más tiene preguntas y si no, pues damos por terminada la reunión. Pero en pasando, no, no, perdón, acá me corrí. Bueno, bueno, ya. Listo, chicos y profe, muchísimas gracias por su tiempo. Pido excusas por los inconvenientes de mi audio, no sé la verdad por qué no funcionó y qué pena con ustedes. La verdad es que pues ya estoy en mi casa, estoy desde mi portátil y no había tenido en estos últimos meses, no había realizado eh, capacitaciones por internet, entonces no sé qué pasó con el computador, cambié de computador y no sé por qué no me deja escuchar. Bueno, de antemano, pido disculpas de todas maneras por los inconvenientes, por la demora, pero pues espero haya sido completa la información. Igual cualquier duda, cualquier inquietud,
se pueden comunicar conmigo. Yo estoy pendiente. ¿Listo? Que tengan una feliz noche y que estén muy bien. Muchísimas gracias, profe, por su tiempo también. Sí, señora. Sí, señora, buenas noches. Sí, sí, la escuchamos. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Hasta mañana. Listo, profe, muchas gracias. Muchas Feliz gracias. noche.